Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Esta es la mesa ancha electoral para analizar, entender los temas del día y hoy con las voces de personas que entienden el conflicto desde otro lado. Ellos fueron víctimas y han sido víctimas del conflicto o son activistas y entienden también la voz de los militares y de los uniformados. Se los quiero presentar. Está aquí a mi derecha José Jaime Uzcategui. José Jaime, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación y estar con estos héroes de la patria es un verdadero orgullo y honor. Lista número... 102 cámaras, Centro Democrático Bogotá, para seguir representando a las familias de la fuerza pública y por la militarización de Bogotá, que ya les cuento un poco en qué consiste. Sí, usted lo decía, unos héroes, y definitivamente lo son y tenemos que reconocérselos siempre. Se merecen muchísimos más espacios, se merecen de verdad que la historia los reivindique y que les devuelva tantos años perdidos en la selva. Está ahí enseguida el coronel Donato, que duró casi 13 años secuestrado por las FARC. Coronel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Marixa, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos estos espacios para nosotros también dar nuestra voz. Rescatado en la operación Camaleón, y también está acá con nosotros John Frank Pinchao, 8 años y medio secuestrado también por las FARC. John Frank, bienvenido. Marisa, muchas gracias por esa invitación. Soy John Frank Pinchao, el policía que se le volvió a la guerrilla a las FARC del secuestro, y los invitamos este 8 de marzo a que nos acompañen en las urnas marcando la X del partido Oxígeno en lista cerrada. Sí. Gracias. Creo que el coronel no nos alcanzó a decir su número, 104. Estamos en el número 104, Partido Alianza Verde, Cámara por Boyacá. Y finalmente, pues por supuesto, don Julio César Iglesias, que también está acá acompañándonos como siempre en esta mesa ancha en las mañanas. Miren, tenemos hoy dos temas sobre la mesa y el primero de ellos es ese atentado, esa emboscada que hizo las disidencias de las FARC en el Caquetá, en donde murieron 3 uniformados que además lo único que pretendían hacer en este caso era resguardar puestos de votación y trasladar material electoral. Arranquemos con José Jaime. Maritza, más de 200 soldados y policías asesinados el año pasado en medio de la paz total, porque siempre ha habido asesinatos de soldados y policías, pero capturando delincuentes, extraditando a otonieles. Y aquí son gestores de paz con todas las garantías y nuestros militares acribillados, como sucedió ayer en Cartagena del Chairá. Inaceptable, en su momento aprobamos la Ley de Seguridad Ciudadana que impone condenas máximas de 60 años a militares y policías, pero son condenas para enmarcar, porque la Fiscalía no actúa y el proceso electoral está en riesgo, que es lo más grave, porque ya estamos a 72 horas de elecciones y están asesinando policías y amenazando candidatos por todo el país. Sí, la MOE ha dicho que son casi 400 municipios los que están en riesgo por cuenta de la violencia. Coronel. Bueno, lo primero, Marixa, es darle sentido pésame, acompañar a las familias de nuestros soldados, de estos héroes que todos los días viven en las zonas rurales y urbanas tratando de darle tranquilidad y paz a nuestro país. Decir que desafortunadamente para estas épocas electorales hay desplazamientos de militares y de policías, lo cual los ponen en un estado de vulnerabilidad. Sí. Y en este momento, cuando la paz total es mucho más para la muerte de nuestros soldados y de nuestros policías, porque desafortunadamente el Estado ha estado retrocediendo y no ha permitido que nuestros soldados y el ejército y la policía sigan avanzando para fortalecerse. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es fortalecer, hay que ir con toda por estos delincuentes que están masacrando a todos los miembros de la fuerza pública en los diferentes territorios del país. Sí, John Frank. Eso es una evidencia de que este gobierno le ha dado las alas a los criminales y que estas elecciones van a ser elecciones que van a ser influidas por un fusil en la cabeza, sobre todo en las zonas rurales, que aquí se ha maniatado a las fuerzas militares y de policía y se les ha impedido actuar para poder defender la población colombiana. Claro, y John Frank, creo que pone también un poquito el dedo en la llaga, porque si eso es lo que está pasando con los uniformados en esas zonas, pues imagínense lo que puede pasar con un ciudadano normal que está absolutamente vulnerable, también allí en Caquetá, en Nariño, en Cúcuta, en norte de Santander, en el Catatumbo. Julio. Bueno, es muy triste. El año pasado ocurrieron más asesinatos de miembros de la fuerza pública en actos de servicio que cualquier año de la última década. O sea, máximos de asesinatos de miembros de la fuerza pública de los últimos 10 años. O sea, volvimos a niveles iguales o peores desde antes que se firmara supuestamente la paz en Colombia en 2016.
por lo cual esto nos habla de que ese proceso de paz no fue tal, que fue una promesa fallida, Maritza. Eso, por un lado, la tristeza de que mientras asesinan soldados en Colombia, el domingo van a participar algunos de sus victimarios intentando también obtener votos y seguramente algunas personas van a votar por ellos. Es una situación histórica muy, muy triste. Adicionalmente, Maritza, hay que resaltar que estos jóvenes, porque eran unos jovencitos que estaban prestando un servicio a la sociedad, pues fueron asesinados defendiendo un puesto de votación. Sí. Entonces, mientras el presidente dice que su partido político, que tiene todos los recursos del Estado para hacer campaña, está bajo una amenaza de un fraude, pues lo que vemos es grupos terroristas coaccionando a los pobladores de las regiones del país para que voten en un sentido que todos sabemos cuál es ese sentido. Sí, y miren, paralelo a eso, otra imagen que a mí personalmente, pues como periodista, me causa mucha sorpresa, me causa muchas inquietudes y me parece escandalosa, y es, mientras las disidencias asesinan a uniformados y a militares en el sur del país, otros comandantes de las disidencias de Calarcá, tienen todas las garantías para asistir, incluso desde la selva, y conectarse por internet a una audiencia pública en donde se les está imputando un hecho gravísimo, de los más graves que ocurrió en nuestro país en los últimos meses, y ese desplazamiento masivo y muertes y asesinatos en el Catatumbo hace un año. Sobre eso, John Frank. Es una degradación de la justicia realmente. Cuando a estos delincuentes que tienen órdenes de captura se las levantan a pesar de que han cometido delitos de lesa humanidad. Mientras que cuando se juzgan a militares sí se les aplica todo el peso de la ley. O sea, aquí tiene que haber una reestructuración de la justicia para que haya una verdadera justicia y no un circo de este tipo. Coronel. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es vergonzoso, es indignante ver este episodio que está pasando. La paz no puede convertirse en un permiso para que estas estructuras criminales se sigan fortaleciendo. Ver lo que sucedió ayer, donde este delincuente que está acusado por más de un delito, pasando o posando como todo un actor de televisión, y mientras tanto nuestra fuerza pública sigue detenida, sigue maniatada, casi que encadenada para actuar contra estas estructuras criminales. Mientras él posaba ayer en televisión, en las audiencias, nos están matando nuestros policías en otro lado. Efectivamente, es un chiste, Maritza. La Fiscalía sí tiene la ubicación para mandarle un enlace para que se conecte a una audiencia y no para capturarlo. Este mismo tipo atentó contra Iván Duque, que fue el que disparó al helicóptero de Duque en Cúcuta. Es responsable de la masacre del Catatumbo, que generó más de 100 muertos el año pasado. Tiene circular roja. Era el que se reunía con el general Huertas, a quien reintegró el gobierno Petro para infiltrar a las Fuerzas Armadas. Esto es una burla, y la fiscal Luz Adriana Camargo tiene que ponerle la cara al país, que deje de proteger a los delincuentes, a los papás pitufos, a los delincuentes y corruptos que financiaron la campaña Petro, porque esta gente le puso plata a Petro para que él fuera presidente, y ahora nadie dice nada. Por eso dicen aquí todo es gravísimo, pero nada es importante, y esto nos cuesta vidas, y es la institucionalidad la que está de por medio. Julio. No, qué pena, Maritza, pensar que los ciudadanos nos levantamos temprano a trabajar para pagar impuestos, para que se nos burlen en la cara a los peores criminales que hay en el país. Casi que toca agradecerle a los señores que en medio de la agenda criminal del día, antes de ir a matar ciudadanos o de secuestrar o de hacer actividades de narcotráfico, tuvieron un tiempito para atender a la fiscalía. Más o menos casi que nos toca decirles, no, gracias señores por un momentico de atender a la fiscalía por Zoom. No, es ridículo, Maritza, pues es obviamente una burla a la ciudadanía, una burla a las instituciones, y nos deja el mensaje que, a ver, no solamente ha sido el Ejecutivo, también ha sido el Legislativo y también la rama judicial, todos los poderes públicos en Colombia que han conectado con una doctrina que nos está llevando por un camino de violencia y desesperanza para los ciudadanos, ¿no? Son muchos los responsables, Maritza, y alguien debió haber visto esa escena y haberse levantado y dicho, oiga, mi deber no es atender a unos señores que claramente siguen delinquiendo,
para prestarse a esta burla, a la justicia, pero sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Sí. ¿Qué puede pensar un poblador de esta zona que la Fiscalía no solamente les entrega salvoconductos para que sigan delinquiendo, para que a la larga nunca vayan a pagar ningún delito, que algún día quizá los veremos sentados en el Congreso y aparte de eso, mientras supuestamente atienden a la justicia, están sentados en un campamento guerrillero? Además les estaban imputando cargos por algo que claramente sí hicieron, y es ese desplazamiento de cerca de 60.000 personas hace un año en el Catatumbo y el asesinato de esas 100 personas. Es decir, ellos sí son responsables de eso, pero pues están libres. Y Yo sé que Marisa, ustedes... este señor John Mechas está indiciado por haber intentado matar al presidente de la República, Sí, lo ¿no? dijo también, increíblemente. lo dijo ¿no? también Pero José lo más Jaime. indignante, Marisa, yo creo que es que siguen negando que siguen cometiendo delitos. Mientras sigue el proceso de paz, ellos siguen delinquiendo, siguen fortaleciendo en los territorios y siguen negando todo lo que hacen permanentemente. Yo creo que eso es lo más indignante. Sí, yo sé que ustedes lo han planteado y lo han dejado aquí sobre la mesa, pero se los tengo que preguntar directamente. Ustedes como víctimas o quizás como voceros de esos uniformados que le han prestado un servicio a la patria, ¿sienten que, por ejemplo, John Frank, como víctima, como el secuestrado, les están dando más garantías a los que todavía siguen en armas que a ustedes, que deberían haberlos reivindicado, la historia debió haberles resarcido de alguna forma esas heridas de la guerra? Totalmente. Vemos que estos procesos de paz solo llevan a la impunidad y a premios a estos delincuentes. Vemos 10 curules que por fortuna se terminan en este periodo. Vemos presupuestos para proyectos supuestamente productivos. Sí. Vemos camionetas de la UNP transportando droga, transportando armamento, transportando dinero para campañas. Vemos una cantidad de beneficios y las víctimas totalmente olvidadas. Sí. Tenemos el caso incluso de la compañera de lista del Senado, Daisy Guanaro, que a pesar de que ha sufrido tantas dificultades, reclutamiento, secuestro a sus 10 años, utilización sexual, y hoy en día sigue incluso siendo víctima de su expareja, Sí. y no tiene ninguna atención del Estado. Simplemente le dicen, protección, no, denuncie. Tiene todas las denuncias y no han hecho absolutamente nada para protegerlo. Coronel. El proceso del 2016 le otorgó 10 curules a estos bandidos que están sentados hoy en el Congreso. A las víctimas las dejaron a un lado, cuando las víctimas son el corazón, son el alma de todo proceso. Hoy vemos Las víctimas cómo, que son ustedes, ¿no? efectivamente, hoy vemos cómo las víctimas están en el territorio, en los diferentes barrios, en los municipios, tratando de ganarse el voto, pero además con una dificultad que tal vez ustedes no alcanzan a imaginar. Y yo creo que esto lo que ha hecho es debilitar la institucionalidad. Cuando vemos que se premian a estos delincuentes como se premiaron los que están hoy sentados en el Congreso y a las víctimas las dejan a un lado, lo que hace es que la institucionalidad se debilite. José Jaime, Sí, ¿usted cree que está un seguimos. poquito inclinada la balanza, digamos, a favor de los... Seguimos con la paz del embudo, la boca grande para los criminales y el lado más angosto para las víctimas y la sociedad colombiana. Lo han tenido todo, curules gratis en el Congreso, proyectos productivos, emisoras comunitarias, zonas PEDET, es decir, todo a cambio de nada, porque siguen asesinando. Ahora Mechas, todavía FARC, se mueven helicópteros del alto comisionado, Calarcá en camionetas de la UNP, siguen delinquiendo y aquí no sucede nada. Así que esa es la importancia de tener estos compañeros y tenernos a nosotros en el Congreso, que este año ya se cumplen 10 años de los acuerdos, del plebiscito que nos robaron en las urnas y viene un gran corte de cuentas y lo tenemos que hacer. Miren, se me acabó el tiempo, pero quiero darle a cada uno de ustedes 30 segundos para que le digan a los colombianos que los están viendo en este momento por qué deben votar por ustedes, por supuesto desde la condición y desde ese sector de la sociedad o la historia que representan. José Jaime, 30 segundos. De aquí salgo para la registraduría porque voy a radicar más de 32.000 firmas para la militarización de Bogotá, la asistencia militar, que el ejército esté en las calles. Así que vamos con esa propuesta y les pido que marquen el 102 a la Cámara Centro Democrático Uzcategui. Coronel. Tenemos 3 ejes fundamentales para aportarle al país. El primero, la recuperación de la seguridad, para que nosotros podamos seguir viviendo sin temor, para que la gente siga caminando por las calles con tranquilidad. El segundo, el deporte como una herramienta fundamental para prevenir el delito. Cuando nuestros niños están en un escenario deportivo, los ponemos menos vulnerables a estas estructuras criminales. Y el tercero, el turismo. Boyacá es uno de los territorios más lindos del país y queremos potenciar el turismo allí en Boyacá. De hecho, se acaban de ganar un premio internacional. John Frank, 30 segundos. Vamos a fortalecer y a blindar a las fuerzas militares y de policía para que puedan defenderlo a usted, al que está en la ciudad, al que está en el campo,
para que pueda regresar la gente al campo, pueda volver a producir y no puedan volver a tener miedo, para que enfrenten contundentemente a estos grupos al margen de la ley, para que no puedan seguir delinquiendo. Pues señores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Creo que de verdad ustedes, representando este sector de la ciudad y esas víctimas que sufrieron tanto la violencia en nuestro país, se merecen que los colombianos voten por ustedes y que tengan ese espacio también en el Congreso de la República para que tengan una voz por parte de esa historia que no se nos puede olvidar en este país.